Bueno, el día de hoy vamos a realizar un diseño de cejas. Primero que todo empezamos limpiando bien con un pañito humedecido de agua de rosas la zona de las cejas. Vamos a pasar a tomar medidas. Inicialmente siempre basándonos en que vamos a respetar la ceja natural, nuestra primera medida va a ser el entrecejo. Siempre nos vamos a basar a donde inicia el crecimiento como tal de vello de la ceja. Hacemos marcación de entrecejo. Segunda medida, final de la ceja. Paso 2, tomar la medida del final de nuestra ceja. Para tomar esta medida siempre debemos pararnos en nuestra primera medida, que fue el inicio de la ceja. El final de la ceja siempre va hasta donde finaliza como tal el vello de la ceja. Hacemos marcación. Pasamos a tomar esta misma medida en nuestra ceja derecha. Listo. Una vez tenemos lo que es inicio de ceja y final de ceja, vamos a pasar a tomar la altura de nuestra cejita. Como tal, siempre todas nuestras medidas van a ser desde nuestro entrecejo, o sea, desde el inicio de la cejita. Listo. Una vez ya teniendo nuestras tres medidas, que vendría siendo inicio de ceja, final de ceja y altura, vamos a pasar a trazar nuestra ceja. Vamos a iniciar un trazo derecho desde donde ella le inicia el vello. En subida siempre una línea completamente derecha. En estos trazos vamos a empezar a unir como tal todas nuestras medidas. Una vez hecho nuestro diseño, vamos a pasar a pulir los trazos. Con un microbrush lo que vamos a hacer sencillamente sería adelgazar nuestros trazos. Listo, ya tenemos nuestro diseño de ceja. Vamos a pasar a hacer la otra ceja. Listo, ya acá tenemos nuestro diseño en ambas cejas. Listo, y ese sería nuestro resultado final.